Reciban del licenciado Miguel Alemán Velasco y de la señora Claudia Alemán Mañani, patronos de esta fundación, y de su director general, el licenciado Cristian Carrillo Alvarado, la más cordial bienvenida a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la presentación del libro Libertad de Expresión, la visión jurídica. Cedemos el micrófono a don Ricardo Oms. Quedan en su caso y muy buena tarde. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en esta ocasión presentando una obra tan interesante, tan rica en significados y tan actual, sobre todo, como es este libro, que es Libertad de Expresión, la visión jurídica. Y quisiera aquí, pues, hacer una breve explicación, quizá cambiando ahorita el maestro Luis Raúl González Pérez. Traigo la explicación de cómo se fundó el Consejo y de una vez veríamos. Bien, pues quisiera, saludar primeramente a los miembros del Presidium, a mis compañeros académicos de número de la Academia Mexicana de Comunicación, a los miembros del Consejo Asesor Jurídico de nuestra Academia, presidido por el maestro Luis Raúl González Pérez, a los autores que invirtieron su tiempo en preparar este libro, así como a nuestros panelistas que nos ayudarán a dimensionar la trascendencia de este tema, que es la libertad de expresión. Nuestra conductora de este panel, la moderadora, que sería la maestra Claudia de Buenuna, la prensa que hoy nos acompaña, y a cada uno de ustedes, nuestros invitados, que hoy nos honran con su presencia. También quiero agradecer a la Fundación Miguel Alemán su hospitalidad y a sus directivos, el licenciado Cristian Carrillo, su director general, así como al licenciado Alejandro Ávila, quien siempre ha tenido una gran disposición a ayudarnos cada vez que la Academia ha necesitado este espacio tan lleno de significado. Nuestro agradecimiento, licenciado Ávila. Y no quisiera distraer un tiempo tan valioso, pues el programa que tenemos preparado para hoy pues requiere de la atención de ustedes. Sin embargo, sí quisiera compartirles que la Academia Mexicana de la Comunicación desde hace tiempo ha estado preocupada por los temas éticos, estos que rodean al ejercicio de la comunicación pública. Y en estos tiempos se ha vuelto fundamental el tema de la libertad de expresión, así como el derecho a la información. Y por ello, entendiendo que estos temas son fundamentales para preservar nuestra democracia, bueno, pues porque ameritan una visión jurídica, pedimos al maestro Luis Raúl González Pérez, un amigo muy querido y un profesional de la jurisprudencia, muy reconocido, que nos ayudase a formar un cuerpo colegiado integrado por expertos, que siendo abogados de formación y experiencia, tuviesen también el conocimiento comunicológico, y así es como se conformó el Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Y es que hoy la libertad de expresión pues se ha judicializado. Vemos servidores públicos que intentan restringir este derecho, consignado con precisión en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con argucias pues legaloides que contravienen el espíritu de nuestra Carta Magna. Y el tiempo nos dio la razón. Y hoy el contexto nos define que la visión jurídica es la única que puede ayudarnos a preservar este derecho. Así nació esta obra que hoy aquí presentamos, realizada por los miembros de este Consejo Jurídico, que hay que decirlo, es un trabajo editorial que no tiene intereses políticos de ningún tipo, pues es un análisis totalmente jurídico sobre la libertad de expresión, sustentado en el derecho.
y con el objetivo de que sea un medio de divulgación y se convierta esta obra en un referente sobre este tema, que es un derecho totalmente ciudadano y que nos respalda para exigir a quienes administran bienes públicos o toman decisiones por todos nosotros que haya rendición de cuentas. Parece ser que detrás de todo intento de restringir la libertad de expresión por parte de algún servidor público hay el interés de frenar la rendición de cuentas. Y quiero finalizar esto agradeciendo también a quienes participaron en la realización del contenido de este libro, su esfuerzo y su tiempo para desarrollar su tema, y un reconocimiento muy especial para la doctora Hilda Nucci González, quien desde el inicio de este proyecto, hace más de 2 años, con gran sentido de responsabilidad y compromiso, se abocó a coordinar los esfuerzos de todos los autores y revisar todos los detalles. Desgraciadamente, ella no pudo acompañarnos hoy, pero le mandamos un gran saludo y un reconocimiento. También al doctor Guillermo Tenorio, que en esta fase final se integró a la coordinación editorial con la doctora Hilda Nucci, haciendo grandes aportaciones para este libro. Y el reconocimiento infinito para el maestro Luis Raúl González Pérez por su gran liderazgo para sacar adelante esta obra y mantener integrado a este consejo formado por grandes personalidades como son los autores, así como los panelistas que aquí nos acompañan. Nuestro agradecimiento también a nuestros 2 patrocinadores que hicieron posible que este libro saliera a la luz pública: la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana, así como el periódico El Diario del Yaqui de Sonora, el cual forma parte del grupo empresarial corporativo ISA de la familia Camus. Este libro no tiene fines económicos ni comerciales y por ello su distribución es gratuita. Solo se imprimieron unos cuantos ejemplares para fines muy formales, pero está disponible también gratuitamente, de modo digital en PDF, y ustedes lo pueden bajar con el texto completo aquí mismo, con su teléfono, con la aplicación del código QR en los displays que están en varias paredes de este salón, o si lo prefieren también, pues en la página web de la Academia Mexicana de la Comunicación, que es www.amdc.org.mx, y repitiendo www.amdc.org.mx. Y bien, además en la página web también de la Universidad Panamericana va a estar próximamente, y pues les invitamos a escanear el código QR al terminar este evento. Los temas, y con esto creo que es fundamental para explicar el libro, son fundamentales para entender la libertad de expresión. El maestro Luis Raúl González Pérez preparó el prólogo, a mí me tocó hacer la introducción, y el primer capítulo se titula Claroscuros del Derecho a la Información, y lo desarrolló Gerardo Laveaga, un experto en el tema. El segundo, el derecho de réplica, lo preparó Paola Carmona Díaz de León. El derecho de réplica en el espacio digital es otro capítulo que pertenece a Hilda Nucci González. La libertad de expresión en los procesos electorales fue redactado por Iván Adel Chipeña. En la era de la información, pues evidentemente esto resulta ser muy importante. Otro capítulo fue la polarización, efectos y retos en la era de la información. Y esta es la aportación de Ernesto Villanueva. La libertad de expresión en el ámbito digital la desarrolló Guillermo Tenorio Cueto. La libertad de expresión en la construcción y consolidación de la democracia lo desarrolló Raúl Contreras Bustamante. La protección jurídica al derecho a la reputación honorable es obra de Claudia de Buen. El derecho al olvido en Internet lo realizó Carla Cantoral Domínguez. Y otro capítulo es y del daño moral a la protección de la dignidad de la persona. Quien lo preparó fue Giselle María Pérez Fuentes. Y pues es
un gran libro realizado por un gran equipo que se convertirá en un referente del tema. Sean ustedes bienvenidos. Y ahora quisiera pedirle, ya habiendo hecho un poco dando este contexto, que el maestro Luis Raúl González Pérez, quien coordinó todo este gran equipo, pues sea quien nos empiece a platicar sobre esta obra. Por favor, maestro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto al Presidium. Comentar con ustedes cómo surge esta idea de esta obra. Y creo que el merecimiento, el reconocimiento, debemos dárselo a quien preside la Academia Mexicana de la Comunicación. Yo quiero realmente resaltar el trabajo intenso, el trabajo vertiginoso, el esfuerzo, el tiempo que Ricardo Homs desde la Academia le ha brindado a la misma, siempre preocupado por los temas del acontecer nacional e internacional, pero referidos precisamente a la libertad de expresión. Ricardo Homs, comento con ustedes, nació en el primer encuentro que tuvimos y del cual surgió una gran identidad y después una gran amistad. Fue hablando de uno de los problemas que hoy atañen al tema de la libertad de expresión. Y él escribió un artículo donde era crítico de la función que ejercía en ese momento en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo invité a platicar. Y de esa charla surgió la inquietud de por qué no hacer algo en función de una preocupación que tenía Ricardo Homs. ¿Por qué se miente tanto en este país y no pasa nada? ¿Sí? Y de ahí surgieron estos temas y de ahí la idea que él impulsó del Consejo Asesor Jurídico. Y agradezco la deferencia de que me honrara presidiéndolo. Dicho esto, solamente quiero decir que el libro responde a la inquietud que siempre ha habido sobre la libertad de expresión y las restricciones que siempre los gobiernos buscan imponerle. Y que cómo se ha agudizado estas restricciones y estas tentaciones que desdibujan pues, a los gobiernos que se precian de ser democráticos y el riesgo de pintarlos más bien autocráticos. De ahí que el libro, simplemente su servidor, pues fue un facilitador, pero el verdadero trabajo, y ya lo dijo Ricardo Homs, fue de Hilda Nushi, gran coordinadora, que puso su tiempo y su esfuerzo, se sumó después Guillermo Tenorio, pero agradezco a mis compañeros, 10 de los integrantes del Consejo Asesor participaron en esta obra, 10 personas integrantes de este consejo, son los que escriben pues, los tópicos que ya mencionó Ricardo. Mi agradecimiento al Consejo Asesor Jurídico y solamente decir, y quiero terminar con eso, que la Academia y los integrantes del Consejo Asesor ponen esta obra al público que nos está viendo por redes y a los que están aquí presentes y busca provocar una reflexión sobre las preocupaciones y riesgos que se viven hoy día en la materia. Y termino solamente pidiéndoles para que se constituya también en un testimonio y en un reconocimiento, un aplauso para Ricardo Homs por el trabajo que ha hecho por la Academia Mexicana de la Comunicación. Felicidades, Ricardo. Muchas gracias. Pues mil gracias, Raúl, por tus conceptos, los aprecio mucho. Y quisiéramos ya empezar con la parte fundamental de este evento, que es precisamente este panel donde se van a tocar todos estos puntos que
todos esos aspectos que hacen relevante el día de hoy el tema de la libertad de expresión. Y este panel va a ser moderado por la maestra Claudia de Buenuna, y a quien le invito a pasar aquí para que vaya pues presentando cada uno de los expositores que van a desarrollar un tema. Muchas gracias. Estimadas y estimados todos, primeramente quiero también mencionar a nuestra querida amiga Hilda Nucci, además colaboradora y coordinadora de esta obra. Ella tendría que haber moderado el panel, pero ante la imposibilidad me honra mucho sustituirla. Quienes me antecedieron en el uso de la voz ya han hablado de la conformación del Consejo Jurídico Consultivo y de la gran relevancia que en tiempos aciagos tiene la libertad de expresión como el último rezago de una sociedad que está al borde de ser autoritaria, ¿no? Un gobierno autoritario. Se trata de una obra, y me atrevo a decir especial, en una era en la que se quiere silenciar a los incómodos, a los periodistas, a los analistas políticos, incluso a los abogados que somos consultados en medios de comunicación, o simplemente a quienes en las redes sociales ejercen su libertad de expresión. Esta obra no podía haber sido más oportuna, considerando los atentados en contra de la libertad de expresión, por ejemplo, en Campeche, Puebla, Tamaulipas y el famoso dato protegido de Chihuahua. En esos tres casos se hace un uso indebido y tramposo de la supuesta violencia de género. Y en el INAI, el más incómodo de todos desapareció. Por ello, digo que es una obra muy oportuna. En primer lugar, voy a presentar al doctor Gerardo Laviaga, mi querido amigo además, quien me pidió no leer su currículum, y no voy a leer el de nadie para su tranquilidad, sino simplemente voy a decir que es profesor del ITAM. Lo dije bien, ¿verdad? Del ITAM. Es todo. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradezco la invitación de Ricardo Homs y de Luis Raúl González Pérez para participar en este libro, Libertad de Expresión, y a ustedes por estar aquí esta tarde. Me tocó desarrollar el tema de derecho a la información. Como tengo solo 5 minutos, hablaré del primer problema, quizás el mayor problema que tiene en México el derecho a la información. El más importante, importantísimo. Decía Theodor Heuss, que fue presidente de la República Alemana, para que haya democracia, lo más importante es que haya demócratas. Y en México no hay demócratas. Y por eso el primer problema del derecho a la información es la irrelevancia para la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente no le interesa. Fui presidente del IFAI, luego el INAI, ambos desaparecieron. Y les puedo testificar que el 70% de las solicitudes de información eran de personas que querían saber un chisme del otro. Oiga, dígame si el señor está recibido porque se quiere casar con mi hija. Dígame si la señorita tal, en efecto, se fue el fin de semana a un curso de medicina, porque yo soy su marido y no sé si fue al curso de medicina, porque se fue. Quiero saber si el señor ya tiene esto. Quiero saber por qué le dieron la promoción a Juan Gómez y no a Juan Rodríguez, que tenía menos credenciales. El 15% es de políticos de la oposición que están buscando algo para golpear al otro. Y el 15% es de algún periodista que quiere o obtener información o justificar la información que ya tiene. A nadie le interesa, a muy poca gente le interesa el derecho a la información. Lo que la gente quiere no es saber cuánto costó el hospital, ni cuánto costaron las patrullas, ni cuánto costó las medicinas. Quiere que si se enferma, alguien lo atiende. Quiere que salga a la calle y no lo asalten. ¿A mí qué me da igual si el hospital costó 5, 50, 50,000 o 5 millones? Quiero que si estoy enfermo me atiendan. Entonces, todos estos aparatos de derecho a la información no le importan a nadie. Solo quería compartir a muy poca gente. Solo quería hacer esta reflexión, Claudia. Y digo, podemos hablar de muchos más temas, pero es lo que tenía que decirles. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias, Claudia. Te quedan 3 minutos. Que los aproveche.
Muchas gracias. Creo que exageró, ¿verdad? Nuestro querido amigo Gerardo, que además es un gran autor. Tiene varias novelas que a mí me encantan y bueno, se las recomiendo muchísimo. Pero primero este libro. Tienen que leerlo y comentarlo. A continuación, con mucho gusto, presento a nuestro querido amigo y muy reconocido, además abogado y comunicador, José Carreño, y miembro de la Academia Mexicana de la Comunicación. Es todo tuyo. También me voy a abstener de leer más allá de lo que dije. Es suficiente, mi querida Muy conocido. Claudia. Bueno, a propósito de este trascendental, hay que decirlo, lanzamiento del libro sobre el derecho, sobre la libertad de expresión, pues se nos pidió que hiciéramos una reflexión sobre esta garantía, sobre este derecho constitucional, y me pareció, Ricardo, no sé si se puede poner la grabación, me pareció pues pertinente ofrecerles el contexto de una frase, de hecho, del presidente López Obrador, que realmente es el embrión del diseño del modelo de comunicación del régimen. Los medios de comunicación, así como, bueno, escuchen. Necesitamos un cambio, una renovación, también el llamado cuarto poder, así como se requiere la renovación y ya está en marcha del Poder Judicial, se requiere también la renovación del poder mediático. Se ha avanzado también por las redes sociales, aun cuando ya las están acaparando, ¿no? De un tiempo para acá. Lo mismo, potentados de México y del mundo. De todas maneras, las redes tienen espacio para que muchos ciudadanos se expresen, se manifiesten con libertad. Bueno, ya sabemos que Vamos a ver, el ejercicio López Obrador, en lo que le queda como presidente, manda alguna iniciativa en torno. Ya sabemos que el ejercicio de los derechos constitucionales en México pues es simplemente el ejercicio de los potentados. Ningún otro ciudadano ejerce sus derechos o lamenta la pérdida de estos derechos en México en la mentalidad del expresidente. Y en esta grabación que acabamos de escuchar, en los últimos meses del sexenio de López Obrador, el presidente ya daba por aprobada la ley de la reforma judicial y ya anunciaba en esta mañanera, de que se repite esa frase, que ya vendría en el mismo sentido de la reforma judicial, una reforma a los medios de comunicación. Sí, una reforma a los medios de comunicación, así lo dijo, para renovar, entre comillas, esa fue la palabra, el poder mediático, en los mismos términos en que se suponía que la reforma judicial iba a renovar, como ya lo hemos visto en sus palabras, el poder judicial, como lo estamos viendo a cada paso. No especificó el presidente si se iría a votación, qué comunicadores sobrevivirían en el cuadrante o en los periódicos, o a quienes habilitarían para tomar su lugar. Pero sí nos quedó muy claro que de lo que se trataba era justamente de aplicar lo que se aplicó en la reforma judicial a los medios de comunicación, una renovación que en la que sin cuestionamientos los giros informativos del régimen pudieran privar sobre cualquier otra versión de la realidad. Ya sabemos que los giros informativos del régimen del presidente López Obrador incluyeron más de 100,000 mentiras o hechos no comprobables o engañosos, de los que habló en sus mañaneras, más unas 200 afirmaciones también falsas en sus informes presidenciales, de acuerdo a esta contabilidad que hizo SPIN, el taller de comunicación
política que preside el doctor Luis Estrada. Por lo demás, en su narrativa, como ahora se dice, o sea, por ignorancia, o sea, por demagogia, el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum también suelen partir de premisas conceptuales o muy simplificadas o francamente muy distorsionadas, como esta referencia que hace en esta cita López Obrador, una referencia muy peyorativa al llamado, dijo el presidente, cuarto poder. Solo que ese llamado cuarto poder es un concepto atribuido a Edmund Burke en el siglo XVIII para ilustrar el papel de la prensa en el Parlamento británico como un cuarto poder, un cuarto estado, statement, un cuarto estamento, state, for state, junto con los otros tres estamentos, de los comunes, de la aristocracia y del clero. Eventualmente, al poder de la prensa para socializar, lo que pasaba en el Parlamento, para contarle a la sociedad con sus propios giros, con sus propios análisis, con sus propias críticas, lo que se discutía y se decidía intramuros del Parlamento. Es decir, la prensa le dio vida social al Parlamento y el Parlamento le dio a la prensa este papel de supervisión o vigilancia de los poderes públicos. Ese fue el sentido original de calificar al Parlamento a la prensa como cuarto estado, un concepto que evolucionó en los sistemas republicanos como cuarto poder en referencia a ese poder de vigilancia de la prensa watchdog propio de las democracias sobre el desempeño de los tres poderes republicanos, y en este caso el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y es contra ese poder de vigilancia que tiene la prensa, contra el que va este diseño de la comunicación institucional en la época del actual régimen. Es una muy clara referencia en esta cita que hemos escogido del presidente López Obrador a lo que se propone, a silenciar las discrepancias, cualquier versión que no corresponda al giro informativo que propone el régimen para la prensa. Yo creo que hasta ahí la podemos dejar, mi querida Claudia. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras. Al final haremos una pequeña referencia a todo lo que se va a decir en esta mesa. Y a continuación invitamos a la doctora Lidia Camacho, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, muy conocida por todos ustedes, los miembros de la academia, y por cierto es la única que no es abogada. Por lo tanto, creo que su punto de vista va a ser muy relevante y muy, digamos, aclarador de temas que nosotros los abogados a veces confundimos un poco. Pues muchas gracias, adelante. No, hombre, para nada. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes que nada, me sumo al merecido reconocimiento a nuestro presidente de la Academia, Ricardo Oms, por su oportuna iniciativa de retomar y promover esta reflexión tan necesaria, sobre todo en un momento en que la libertad de expresión se ve cada vez más amenazada por nuevos y antiguos brotes de autoritarismo, tanto en México como en otras partes del mundo. Desde luego extiendo también mi reconocimiento a los integrantes del Consejo Asesor Jurídico de esta academia, quienes han hecho un valioso ejercicio de análisis
sobre uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión. Este libro ve la luz en un momento particularmente complejo para la libertad de expresión. No se trata solo de una coyuntura nacional. Estamos ante una crisis global que afecta gravemente las condiciones para ejercer este derecho de manera plena y segura. Como bien señala el doctor Raúl Contreras en su texto La libertad de expresión en la construcción de la democracia, existe una resistencia persistente, histórica, de los detentores del poder a garantizar este derecho. Y es que el poder por naturaleza tiende a incomodarse frente a la crítica, la rendición de cuentas y el disenso. El doctor Contreras nos ofrece una reflexión valiente y razonada sobre cómo el ejercicio del periodismo en México se ha vuelto, de manera particular a partir del 2023, una actividad de alto riesgo. Señala que los periodistas enfrentan una amplia gama de amenazas, desde la intimidación, el acoso, el espionaje, hasta el crimen más extremo como es el asesinato. Estas agresiones generan un clima de miedo que inhibe la libertad de prensa y restringe la circulación libre de información, opiniones e ideas. Y cuando esto ocurre, la democracia se debilita. Sin una prensa libre, crítica e independiente, el ciudadano pierde su capacidad de informarse y de ejercer sus derechos plenamente. Por ello, sus recomendaciones para erradicar la violencia contra los periodistas, deben ser escuchadas y, sobre todo, implementadas por quienes detentan la responsabilidad de gobernar. Porque sin libertad de expresión, sin medios libres, no hay democracia que se sostenga. Desde otra perspectiva, los desafíos actuales no se reducen a la censura directa o a la represión. También estamos viviendo una peligrosa erosión del debate público, alimentada por la polarización, la desinformación y la manipulación del discurso en los espacios digitales. Y por ello resulta tan relevante el texto del doctor Ernesto Villanueva. Ernesto nos ofrece un análisis lúcido sobre cómo tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales han contribuido de manera directa o indirecta a intensificar la polarización social. Pero va más allá del diagnóstico, propone acciones concretas para rehacer la calidad del debate público. Entre sus propuestas, destaco la del pensamiento crítico y la de la alfabetización mediática y digital como herramientas claves para formar ciudadanos críticos, informados y participativos. Permítanme hacer un énfasis especial en este último punto. Durante la gestión del entonces secretario Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación, tuve el honor de dirigir la Coordinación General de Aprende MX y desde esta trinchera diseñamos la Agenda Digital Educativa con el objetivo de incorporar el uso de las tecnologías de información, comunicación y aprendizajes digitales de manera transversal en el sistema educativo nacional. Esa propuesta quedó integrada como mandato en el capítulo 11 de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial el 30 de septiembre del 2019. Por ello, coincido plenamente con el doctor Villanueva. La promoción del pensamiento crítico y la alfabetización digital no es solo una necesidad técnica, sino un imperativo democrático. Estas competencias deben formar parte del diseño curricular desde los niveles básicos hasta la educación superior. Una ciudadanía educada digitalmente es una ciudadanía menos vulnerable a las noticias falsas, a los discursos de odio, a la manipulación algorítmica y, sobre todo, es una ciudadanía capaz de participar activamente en la vida pública. La tarea ya está hecha, el modelo está diseñado, solo falta voluntad para aplicarlo. Por eso hago un llamado respetuoso pero firme al actual secretario de Educación, Mario Delgado, para que no pierda de vista esta agenda. Es un paso clave para desactivar la peligrosa espiral de desinformación en la que ya están atrapadas muchas de nuestras generaciones presentes y futuras.
En suma, el libro que hoy presentamos no solo es una recopilación de textos jurídicos, es una herramienta para la defensa de la libertad. Es también una voz de alerta ante los riesgos que enfrentamos y una guía con propuestas viables para fortalecer nuestro entorno democrático. Agradezco a la Academia Mexicana de la Comunicación por esta valiosa aportación y felicito a todas las personas que hicieron posible esta publicación. Defender la libertad de expresión no es tarea de unos cuantos, es una responsabilidad colectiva y este libro es una invitación a asumirla con seriedad, con compromiso y con valentía. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Muy interesante la forma en la que haces estas reflexiones sobre las participaciones de nuestros queridos compañeros del Consejo. Y bueno, a continuación tenemos al ministro en retiro, José Ramón Cosío, de quien simplemente quiero mencionar, es un poco desconocido. Ya me hice bolas con mis hojitas, ¿sabes? Bueno, José Ramón es profesor del Instituto Tecnológico Monterrey. Tecnológico Monterrey. No, cierto, ¿verdad? Del TEC de Monterrey. Es que te iba a decir del ITAM, No, perdón, ¿eh? Y es una voz crítica fundamental, tanto en el radio como en la televisión y desde luego escrita. Un crítico implacable del régimen que hoy nos gobierna y asumo que por el ataque permanente del Estado de Derecho. Adelante, José Ramón, es todo tuyo. Gracias, querida Claudia. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco también, como mis anteriores compañeros, a Ricardo, a Luis Raúl por esta invitación. Al leer el libro me quedé con esta sensación. La mayor parte de los artículos, que son todos muy buenos, de verdad son reflexiones muy importantes, están tratando o tratan sobre México. Y ahora Lidia planteó el contexto que me parece que es el más preocupante de todos. Porque hay un acompasamiento entre lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en México. Nosotros hemos tenido, me parece, momentos históricos en los que el desacompañamiento que se dio en México y en el mundo nos permitió cambios bien importantes. Si ustedes se fijan, y voy a poner solo dos ejemplos, en 1968 el mundo entero, Checoslovaquia, París, las universidades estadounidenses, etcétera, se estaban moviendo en una dirección, los estudiantes mexicanos se estaban moviendo en una dirección, el gobierno, el presidente Díaz Ordaz en otra dirección y pasó lo que trágicamente pasó. Años después, con lo que se llamó por Huntington la tercera ola democratizadora, México no acababa de cambiar, el mundo estaba cambiando y México tuvo que cambiar. Aquí el enorme problema es que hay un acompasamiento entre lo que está pasando en México y en el mundo. Y esto me parece que hace particularmente peligroso el momento, desde luego mundial, pero también, y en lo que nos importa aquí, el momento mexicano. Y este creo que sí es un asunto central. Si ustedes abren prácticamente cualquier periódico del mundo en estos días, lo que van a encontrar son restricciones brutales a la libertad de expresión en todo el mundo. Pueden ustedes abrir un periódico estadounidense, un periódico argentino, un periódico colombiano, español, turco, indio, chino, da igual el periódico que abran, ustedes lo que van a encontrar es muchos mecanismos en los cuales se está restringiendo la libertad de expresión. Es verdad, y lo señalan todos los compañeros que escribieron el libro, que hay nuevas tecnologías, nadie lo puede dudar. Decía ahora Lidia también el tema del algoritmo, y todo esto lo tenemos razonablemente identificado. Pero lo que me parece es que sí estamos en una ola mundial restrictiva, si le queremos poner populismos de izquierda, de derecha, a falta de otro mejor nombre y a falta de tiempo para desarrollar las ideas, le podemos dar esa denominación. Pero lo que sí me parece es que estamos viendo estas condiciones.
de lo que decía Pepe Carreño en el discurso del presidente López Obrador. Le preocupaba al presidente López Obrador que los ricos se hicieran de los medios, pues esto me parece que cada vez es más notable en el mundo, no solo en México, que hay una forma en donde la plutocracia, si ustedes les quieren llamar, se están quedando con los medios, los están restringiendo, los están utilizando para sus propias agendas financieras, económicas, de todo tipo, y este sí me parece que es un momento bien importante en este sentido. Creo que la contribución de este libro en ese contexto es regresarnos o pedirnos o hacernos reflexionar que regresemos a los básicos, y los básicos es necesitamos volver a encontrar los caminos jurídicos mientras llega una verdadera transformación política, no este chiste con el que estamos viviendo, en el momento en que llegue una transformación de las condiciones políticas. Y este sí me parece que son, déjenme llamarlo así, una caja de herramientas para situaciones de emergencia. Es como si dijéramos, rómpase en caso de emergencia, y la emergencia ya llegó. Aquí hay algunos consejos buenos de derecho de réplica. Aquí hay unos consejos buenos de protección al honor, aquí hay algunos consejos que son articulables para efectos de podernos defender en este contexto. ¿Podremos en algún momento salir al sistema interamericano desde el sistema nacional? Sí, ya lo sabemos que sí, en muy pocos y en muy restringidos casos, porque el sistema no aguanta tantos asuntos como le llevamos ordinariamente. Pero mientras llegamos también a ese momento, a la Corte Interamericana o a la Comisión, aquí hay algunas herramientas, aquí hay un botiquín, déjenme llamarlo así, de primeros auxilios, de cómo utilizar esto como herramientas. ¿Para qué? Para defendernos de todos estos elementos. Pero sí me parece que es bien importante, y ojalá la academia, con la dirección que tiene y con toda esta cantidad de personas, nos demos cuenta que este sí es un fenómeno global, es un fenómeno mundial, desde mi perspectiva, y tristemente va a estar con nosotros más tiempo del que desearíamos, porque apenas me parece que se empiezan a mover estas condiciones. Yo hace tiempo volví a ver una película de Bergman, que es en la última escena, que sale el huevo de la serpiente, ¿se acuerdan ustedes? Con Michael Carradine, y al final de cuentas dice, si uno ve el huevo de una serpiente contra la luz, dice, la serpiente está perfectamente formada. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo podemos ver a la luz, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, que está perfectamente bien formada la serpiente, que tiene que ver con la libertad de expresión. Y entonces sí, en ese contexto me parece que este libro tiene una enorme utilidad como, repito, botiquín de primeros auxilios para hacer cosas razonables. No se va a poder resolver todo ni con esto ni con otros elementos, pero al menos estos elementos sí me parece que nos pueden dar una colocación o nos pueden evitar una descolocación que todavía puede ser más interesante en este momento donde parece que hay un montón de fuerzas que están tratando de acallar las voces para construir unas líneas, unos caminos en este sentido de acallarnos, en este sentido de someternos, en este sentido de instrumentalizarnos a los designios y a las chifladuras del poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Como siempre, una extraordinaria intervención. Y el tema del huevo de la serpiente nos dejó un poco helados, choqueados, como dice Pepe. Bueno, pues a continuación tenemos a la doctora en Derecho Eugenia Paola Carmona Díaz de León, mejor conocida como Paola Carmona, quien es investigadora de la Escuela Libre de Derecho y una experta en temas de réplica. Adelante, Paola, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Pues no puedo comenzar sin agradecer también a Ricardo, a Luis Raúl, a Hilda y a Guillermo la invitación, primero que nada, a participar en la obra y obviamente a compartir
esta mesa con juristas y académicos a quienes tanto admiro y aprecio. Y bueno, pues comenzaré, ¿no?, mencionando que pues este no es un buen momento para la libertad de expresión, creo que ya lo han dejado en claro, y tampoco para el derecho de réplica. O sea, sin embargo, también es importante mencionar que esta anomalía no es una novedad. Si hacemos un recuento, caeremos en la cuenta de cómo el poder público, con independencia de ideologías o de colores, ha regulado la libertad de expresión a partir de la búsqueda de 3 objetivos. El primero es acallar al oponente. El segundo es difundir la visión política, económica y social del gobernante en turno. Y con ello, la tercera, que sería la búsqueda de la perversión de esta libertad para extender su poder. Basta mencionar ejemplos como el encarcelamiento de periodistas, la violación y cierre de instalaciones, el secuestro de imprentas durante el siglo XIX, prácticas que continuaron obviamente durante el siglo XX, a las que se añadieron el control del papel por parte del gobierno, el despido de periodistas, la eliminación de patrocinios oficiales, recordemos aquel no pago para que me peguen de José López Portillo, la autocensura de las televisoras, con aquella declaración de Emilio Azcárraga Milmo de "soy un soldado del PRI", y quizás algunos casos emblemáticos que pertenecen al Museo de la Infamia, como el golpe Excelsior o el asesinato a Manuel Buendía o de Manuel Buendía. En este siglo que corre parecía que por fin, ¿no?, la libertad de expresión había tomado su lugar como piedra angular de la democracia. Y no obstante que hubo avances como en la constitucionalización del derecho de acceso a la información, del derecho al libre acceso a información plural y oportuna, del propio derecho de réplica, los cuales reforzaban el tratamiento de dicha libertad, y del derecho a la información contenidos en el artículo 6º constitucional, así como de leyes reglamentarias aunados a la despenalización de los delitos de imprenta y una regulación más acuciosa del daño moral en los códigos civiles, generaron la expectativa de contar con instituciones y garantías, si bien imperfectas, suficientes para el ejercicio del derecho a la información. De manera paradójica, los ataques a la libertad de expresión por parte del poder público continuaron de manera aislada, pero notoria. Ejemplos como el cierre de Radio Red o los despidos de Carmen Aristegui fueron muestra de ello. Sin embargo, no fueron los únicos ni los más violentos, porque con el paso de los años se exponenció la desaparición y el asesinato de periodistas en manos del crimen organizado. Con ello, se hizo evidente la inhabilidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la libertad de expresión a través de una prensa libre e independiente, y la aparente falta de voluntad política del gobierno mexicano para proteger a reporteros, periodistas, fotógrafos y editores, lo que convirtió a nuestro país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, a partir de 2018, las cosas se modificaron y no para bien. Estos hechos se hicieron más notorios a partir de la embestida que significó la irrupción de la conferencia matutina del titular del Ejecutivo. Incluso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversos informes anuales, expresó su preocupación debido a que el problema de fondo se presentaba cuando las autoridades se pronunciaban sobre cuestiones de interés público e incluso para responder a las críticas de la prensa, pero a través de un discurso estigmatizante y descalificador de la función periodística, generando efectos contrarios. Don José Carreño ya lo manifestó y lo dejó en claro. Estos efectos pueden verse también en el ejercicio del derecho de réplica. Si bien la ley de 2015 representó un avance respecto a las disposiciones anteriores al establecer un procedimiento frente al medio de comunicación y, en su negativa, frente al juez de distrito, con el tiempo se percibe que esta ley envejeció mal, como los malos vinos. ¿Sí? No todo es responsabilidad, aunque no todo es responsabilidad del legislador. La velocidad de la información derivada de los avances tecnológicos nos ha llevado a cuestionar la efectividad de este derecho ante la avalancha de información, el uso de la posverdad y las fake news, que no son otra cosa más que también se ve esto en el impacto de las redes sociales y de las plataformas. Diversas voces han planteado la necesidad de su reforma y coincido con ellas. Sin embargo, creo que es necesario que lo que se busque sea mayor protección a través de procedimientos más ágiles, de preferencia que sean electrónicos, ¿no?
porque bueno, pues y de la inclusión también de supuestos que en este momento se encuentran en penumbra, como el ejercicio del derecho de réplica ejercido por un medio de comunicación frente a otro, como en el caso de Penguin Random Mondadori y Anabel Hernández frente a Televisa, ¿no? Y sobre todo la delimitación, ¿no? La delimitación de lo que es el derecho de réplica y su negativa para las autoridades, puesto que por naturaleza esto constituye una contradicción en sí misma. En conclusión, considero que si bien es un mal momento para la libertad de expresión y para el derecho de réplica, creo que es un buen momento para que como ciudadanos limitemos al poder público a través del derecho. Ese es nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Paola. Realmente el derecho de réplica, que es la facultad que cualquier persona tiene para solicitar la corrección de hechos que la aluden y perjudican por considerarlos inexactos e incompletos, sería, si realmente se hiciera valer en este país por todas aquellas personas que son afectadas por el derecho, la mala información, no se darían abasto las autoridades para resolverlos. Pues muchas gracias. Y a continuación tenemos a Guillermo Tenorio, otro de los coordinadores, o sea, el otro coordinador de esta obra, y ha escrito sobre la libertad de expresión en el ámbito legal, un tema sumamente relevante. Querido Guillermo, queremos escucharte. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo, a Luis Raúl, por la integración del Consejo y por todas las experiencias que nos han regalado a través de juntarnos para dialogar sobre temas de libertad de expresión a lo largo de estos 2 años. Mi hija, que es ingeniera, cuando era muy pequeñita me decía, me fue a escuchar a una conferencia que tenía que dar justo sobre libertad de expresión, y en sus escasos 7 años, al final me preguntó abiertamente, bueno, ¿y por qué el tema de la libertad de expresión te importa tanto, no? ¿Por qué es relevante? Estaba muy pequeñita. Y a partir de esa pregunta, en algún texto, traté de darle la explicación con palabras muy sencillas, ¿no? Oye, ¿ves que sin ella el debate público se empobrece, la rendición de cuentas se debilita y la ciudadanía pierde su capacidad de participar en la construcción de un futuro común? Sin embargo, esto que yo escribí hace algún tiempo, ya en el contexto actual, pues observamos, y ya entrando en materia, que esta libertad ya únicamente no depende de marcos legales o de instituciones formales, ¿no? Inclusive, como decía el ministro Cosío, pues ya ni siquiera está atada a un poder soberano, ¿no? Es muchísimo más amplio y hoy se encuentra profundamente condicionada por la manera en la que la tecnología moldea la información, la comunicación y el acceso al conocimiento. En ese sentido, y como es una presentación del libro, pues mi intención es que ustedes lean el libro. Entonces solamente señalaré 5 grandes retos de manera muy enunciativa para motivar en todo caso el interés y sin lugar a dudas la conversación. El primer gran reto que enfrentamos es el de la concentración del poder en las plataformas digitales. No podemos ser cándidos ante este fenómeno mundial. Un puñado de empresas tecnológicas globales controla los algoritmos que determinan qué voces se amplifican y cuáles se silencian. En México, esto significa que periodistas, académicos y activistas muchas veces dependen de reglas opacas que no fueron diseñadas con nuestras realidades sociales, culturales o lingüísticas. La pregunta de fondo es cómo asegurar que las reglas de moderación de contenidos respeten tanto los estándares internacionales de derechos humanos como la pluralidad del contexto mexicano. El segundo gran desafío que pongo sobre la mesa es, sin lugar a dudas, ya se ha citado en un par de ocasiones, es el de la desinformación y las campañas de manipulación digital. Las redes sociales se han convertido en terreno fértil para narrativas falsas que buscan influir en procesos electorales, en la percepción de políticas públicas o incluso en cuestiones de salud. En nuestro país, aterrizando el tema, donde la violencia contra periodistas ya limita la libertad de expresión en el espacio físico, la propagación masiva de noticias falsas constituye una nueva forma de intimidación y silenciamiento.
Combatir la desinformación sin caer en la tentación de la censura es un delicado equilibrio que requiere colaboración entre academia, medios, sociedad civil y desde luego autoridades. Un tercer reto que me parece que es importante traer a colación es el de la brecha digital. No podemos hablar de verdadera libertad de expresión cuando millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso pleno a Internet o lo hacen en condiciones precarias. La tecnología puede abrir posibilidades inéditas de participación pública, pero también puede reforzar desigualdades históricas si no se garantizan infraestructuras accesibles, inclusivas y seguras. En ese sentido, la libertad de expresión no solo es un derecho individual, también se vuelve una cuestión de justicia social. Un cuarto desafío que me parece importante que pudiéramos conversar es el de la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de IA ya están presentes en el periodismo automatizado, en la selección de contenidos y en la generación de discursos. Su impacto puede ser positivo, pero también plantea riesgos, sesgos algorítmicos, amplificación de discursos de odio y nuevas formas de censura automatizada. México necesita no solo regular estas tecnologías con base en principios de derechos humanos, sino también impulsar investigación y desarrollo local que nos permita dejar de ser menos consumidores de soluciones importadas. Y por último, no me gustaría dejar de mencionar el entorno de violencia que persiste contra quienes ejercen la libertad de expresión en nuestro país. La tecnología, sin lugar a dudas, puede ofrecer herramientas de protección, pero, ojo, no sustituye la obligación del Estado de garantizar un entorno libre de amenazas y agresiones. Con estos temas, pues creo que sí vale la pena reflexionar que la libertad de expresión no es un derecho abstracto, es una condición que permite que otros derechos florezcan. Y en nuestro país, su defensa exige reconocer tanto los riesgos de la violencia física como los de la censura digital, tanto las limitaciones materiales como las nuevas asimetrías tecnológicas. Y sí, hoy más que nunca necesitamos un compromiso colectivo para asegurar que la tecnología, lejos de convertirse en un obstáculo, se transforme en una herramienta al servicio de la pluralidad, de la democracia y desde luego que de la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Guillermo. Muy interesante tu exposición. Sí, de verdad es un librazo. Quiero decirles, no porque yo haya escrito ahí, sino por los que los demás escribieron. Y bien vale la pena tenerlo y echarle una leída, porque no es nada más para estudiantes o maestros de derecho, sino es para el público general, pero también para periodistas, pero también para investigadores, pero también para todos aquellos que queremos hacer uso de la libertad de expresión y tenemos derecho a ello. Pues por último, a mi querido Ernesto Villanueva, perdóname por dejarte al final, pero siempre cierras con broche de oro y por eso también pidió que nada más dijera que es profesor investigador del Instituto de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Y bueno, y es un expertazo, también tiene escritos libros importantes en lo que te dan el micrófono. Puedo decir con toda certeza que eres un gran periodista además. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento a la academia, al presidente de la academia y por supuesto a Luis Raúl González también, presidente del Consejo Asesor. Yo me voy a abocar en 4 puntos muy puntuales que no se han dicho, pero que creo que son importantes, no desde la perspectiva del académico, de investigador del instituto, sino desde la perspectiva estoy viendo. Decía Pepe Carreño al principio sobre el tema de, digamos, de una regulación general o de los medios de comunicación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue presente, digamos, eso rompe, hace un quiebre con la historia del presidencialismo mexicano, pero bueno, eso es una realidad. En este sentido, si bien
en estos momentos no hay, desde mi punto de vista, una iniciativa en el ámbito federal o en el ámbito, digamos, de una ley general. Sí lo hay, y eso es lo preocupante, iniciativas que vienen de la periferia al centro. En este sentido, veo el tema de cada vez más demandas en los estados. Digamos, por un lado, antes de las demandas, quiero decir, de la normatividad que se ha ido creando y que se ha tolerado en buena medida. En el caso, por ejemplo, de Puebla, acaba de haber hace unos meses una reforma al Código Penal en donde se introdujeron varias figuras y se legisló en materia de libertad de expresión e Internet, lo cual, pues el debate ahí a nivel, digamos, local fue el asunto sobre pues si afectaba o no al periodismo. Sin embargo, se dejó de lado de entrada, pues que es una legislación notoriamente inconstitucional, porque la Constitución establece que en materia de Internet pues solo puede legislar el Congreso de la Unión, y eso además lo establece pues el artículo 6º de la Constitución, tanto el 76 como el artículo 6º. Entonces ahí hay, digamos, una ley potencialmente inconstitucional, pero en donde no ha habido condiciones, y lo que se hizo ante la crítica y el señalamiento por parte de la Presidenta de la República, pues fue modificar un pequeño artículo, pero debió haberse abrogado completamente toda esa reforma que se hizo, y sigue ahí muy puntualmente. Lo propio ha pasado en el caso de Campeche, donde se han utilizado figuras del derecho penal, del derecho civil, para privilegiar finalmente la defensa del derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen de la gobernadora y de varios funcionarios, lo cual pues contradice la propia jurisprudencia y las propias leyes, el derecho convencional, en donde obviamente pues una persona que es servidora pública pues está expuesta al ejercicio del escrutinio por parte de los medios, que eso es una labor fundamental para el ejercicio de la democracia. Dos, hemos visto que se ha alterado la naturaleza, ya lo comentaba Claudia al principio, en la figura de la violencia política en razón de género. En esto estamos viendo una serie de demandas que desde el punto de vista de derecho electoral, toda crítica a una mujer que busca un cargo público, pues es notorio que si tiene algún antecedente, no por el hecho de ser mujer, aclaro, sino por el hecho de estar siendo candidata y por tanto se está sometiendo voluntariamente pues al escrutinio público, ¿no? Entonces, aquí las resoluciones que ha habido no han diferenciado esta característica. Es verdad que la libertad de expresión tiene un límite, en este caso concreto en el ámbito electoral, cuando se estereotipa, se señalan cuestiones que denigren o limiten el ejercicio de las mujeres a ocupar un cargo electoral por el hecho de ser mujer. Entonces aquí, digamos, se generaliza, y ha habido como que pues un espíritu de cuerpo en algún sector, que las soluciones han sido contrarias. En algunos casos se ha llegado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior, y bueno, pues se han desestimado las resoluciones de las salas regionales o de los tribunales electorales locales, pero sigue siendo pues ahí un tema que se necesita precisar sus alcances, en donde no se trata de eliminar el derecho, por supuesto, de las mujeres, sin duda, debe tenerse, pero se debe compaginar con el ejercicio de libertad de expresión, porque se está cuestionando el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que es la crítica de la cosa pública, y en este caso de los servidores o de los que quieren ser servidores públicos, son candidatos, por una vía novedosa, digamos que es reciente,
y que generalmente pues, cuando se hacen, digamos, este tipo de cuestiones, pues está la figura de la afectación al patrimonio moral en la Ciudad de México, al daño moral en algunos o en la mayor parte de los estados. Entonces yo creo que ese es un tema que se tiene que revisar. Segundo tema es el relativo a la Ley General de Comunicación Social, que sigue sin modificación alguna, y esto es muy importante porque esa ley es la que establece la publicidad, los criterios de asignación de publicidad oficial, y aquí ha habido, digamos, un rechazo, que se ha, digamos, desestimado totalmente por parte del Congreso, pues en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha, y no hay, digamos, visos de que esta circunstancia mejore, y esto genera que los medios con una vertiente crítica, que esa es la naturaleza del medio, el ejercicio del escrutinio público, pues no sean susceptibles de ser beneficiarios o recipiendarios de la publicidad oficial. Entonces, y por el contrario, a medios que son minúsculos, que no tienen mayor presencia, pues al contrario, son, digamos, beneficiarios de esta publicidad. Entonces, la discrecionalidad sustituye el criterio de la razonabilidad en este sentido. Básicamente es lo que yo tendría que decir al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los miembros del panel por haber participado en la primera presentación de esta obra. Y bueno, esta obra, como dije, puede ser consultada por cualquier persona porque no tiene lenguaje abogado, tiene lenguaje, bueno, sí tiene un poco de lenguaje abogado, pero más bien lego. Y bueno, así nada más voy a hacer una simple relatoría de lo que pasó aquí el día de hoy. Señalaba Gerardo Laviaga en su muy cortita participación que para que haya democracia es necesario que haya demócratas. Y bueno, que también hablaba de su experiencia como presidente del IFAI, posteriormente el INAI, que el derecho a la información a pocos interesa realmente, aunque ahora que ya no existe nos interesa más porque ya lo perdimos. De José Carreño, pues tuvimos la oportunidad de escuchar aquel audio de López Obrador que nos dio la idea, no nos dio la idea, nos mandó el mensaje de que iba a reformar al poder, a los medios de comunicación con los mismos principios o forma de la reforma judicial, del Poder Judicial, y me parece que si ya destrozaron al Poder Judicial, pues no vamos a permitir que destrocen a los medios de comunicación, pero sobre todo que no perdamos el derecho humano de la libertad de expresión. Lidia nos hizo una reflexión sobre algunas de las participaciones y resaltó los puntos más relevantes sobre alfabetización digital, innovación de la tecnología ética, que fue el tema que trató Ernesto Villanueva y me pareció muy interesante la forma en la que lo abordó. José Ramón habló sobre las restricciones brutales a la libertad de expresión, los mecanismos para restringirla a nivel mundial, la ola mundial restrictiva. Los medios están siendo usados por los empresarios más poderosos de las comunicaciones para transformar las opiniones, lo cual pues es gravísimo. Paola Carmona nos dio una muy importante reflexión sobre el derecho de réplica, y bueno, como es el derecho que busca el equilibrio entre la libertad de expresión del obligado, el acceso del afectado al medio de difundir la réplica, y el derecho de informar que tiene el público. Guillermo Tenorio nos habló sobre la libertad que no depende de un poder soberano, sino de mucho, que es mucho más amplio, y de los 5 retos que son la concentración del poder en las empresas digitales, lo cual es muy delicado también, desinformación y campañas de desinformación digital, la brecha digital, la inteligencia artificial y el entorno de violencia en contra de quienes usan el derecho de la libertad de expresión. Finalmente, Ernesto Villanueva habla de que no hay una iniciativa específica, pero sí hay varias iniciativas en la periferia, demandas en los estados. Habló también de los casos Puebla, Campeche,
Y bueno, ya hablamos antes también de los otros 2 casos de Tamaulipas, Chihuahua. Y bueno, pues yo les agradezco a todos, sobre todo a mi querido panel, que fueron un gran panel y fue una gran reflexión sobre un libro que los invitamos a leer y que no tiene costo, afortunadamente. Raúl, muchísimas gracias, a los dos, a Ricardo, desde luego, porque gracias a él estamos aquí, gracias a él se hizo este libro, que por cierto aquí fue donde nos organizamos en una plática de una presentación en donde dijimos hay que hacer un libro sobre libertad de expresión, cuando vimos la pérdida de las instituciones autónomas en este país y del INAI, el peligro de que desapareciera, lo que es ya una realidad. Y bueno, pues hoy presenciamos una fiesta del saber y me congratulo de participar en este grupo que atinadamente creó nuestro querido amigo Ricardo Homs, a quien particularmente y nuevamente agradezco por haber creado el Consejo Asesor Jurídico y desde luego invitarnos a participar en este. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy y estar escuchando las palabras de quienes tienen tanto que hablar sobre la libertad de expresión. Muchas gracias a ustedes. Va a hablar las palabras a Ricardo Homs para cerrar. ¿Qué tal? Pues creo que el contenido, la calidad de los contenidos que hemos escuchado, bien valieron la pena el tiempo que ustedes nos hicieron favor de invertir en venir a este evento. Creo que lo más importante que habría que destacar es la rendición de cuentas, es quizá el eje del freno de lo que es la censura a la libertad de expresión. O sea, y eso es lo que hay que proteger. Si perdemos la libertad de expresión, se perdió totalmente el control de la administración pública. Por lo tanto, es un deber trabajar por ello y no olvidemos algo. El artículo 7º de nuestra Constitución protege la libertad de expresión. O sea, está en nuestra Carta Magna. No es un favor que estamos pidiendo. Y pues bueno, creo que los retos son bastante grandes y ahí es donde está la invitación. Y les invitamos también a que tomen el libro a partir del código QR. Es el libro completo, está ahí. Ustedes pueden tomarlo y disfrutarlo en su teléfono, en su laptop. Y nada más que para concluir, nos hizo favor de acompañarnos el licenciado Cristian Carrillo, el director general de la Fundación Miguel Alemán, que, bueno, pues que nos ayudan siempre esta fundación a tener un lugar tan espectacular para hacer nuestros eventos. Muchas gracias por todo el apoyo. Bien, pues gracias por su presencia y creo que todavía pues hay muchos eventos más que estaremos invitándolos posteriormente por parte de la Academia Mexicana de la Comunicación, aunque lo más probable es que definitivamente ya no me toque presidirlos. Pronto tendré que convocar a una asamblea y quizá quien sea el presidente o la presidenta que quede a cargo de esta, pues de esta institución, pues será quien le dé ese impulso que ya lleva la Academia Mexicana de la Comunicación. Y quisiera nada más también agradecer a todos los que han formado parte y hoy están en el Consejo Directivo de la Asociación, pues Demetrio Bilbatúa es uno de los vicepresidentes, Carlos Chávez de Icaza, que es el vicepresidente ejecutivo, no pudo venir, Carlos Bonilla, que está también aquí, Alejandro Salum, Julio Portales, que también anda por aquí ahora, José Luis Ortiz Garza, que también cada quien ha tenido siempre un rol importante, Lorena Carreño, que pues vive
ya en Oaxaca. Todos ellos fueron fundamentales para poder tener su apoyo. Enrique Bustamante, que como presidente del Consejo Consultivo de la Academia, también fue un gran apoyo. Todos, ese es un trabajo de equipo, no es el trabajo de una persona. Agradezco la deferencia de que me tomen como referente, pero es realmente un trabajo grupal que mucho agradezco. Siempre me he sentido muy bien respaldado por ellos. Jorge Hidalgo, que también es otro miembro de la Academia, un vicepresidente, todos han aportado lo suyo y para hacer que esta institución pues tenga mucho que aportar a México. Mil gracias por su asistencia y pues hasta la próxima.